¿Qué tal, amigos? Qué bueno que están con nosotros. Esto es Jugadores Designados. El programa de hoy está dedicado a la memoria de Jairo Enrique Rodríguez Jiménez, mi padre, quien acaba de fallecer en Miami a los 78 años. A mi padre le debo la herencia por el amor al fútbol, y con él compartí hasta último minuto de su vida diferentes partidos que nos unieron y que hicieron que esta experiencia del fútbol fuera especial. Le quiero agradecer a todas las personas que nos han manifestado, a mí personalmente, a mi familia, todo el apoyo en estos momentos de duelo. Gracias por sus palabras, su apoyo y su consuelo. Nos han hecho mucho bien. Pasen la tumba de mi padre Jairo Enrique Rodríguez Jiménez. Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV. Estos Jugadores Designados presentados a ustedes por High Impacto, felices y saludables. Inter Miami ha avanzado por segunda vez en su historia a la final de la League's Cup. Para hablar de todos los detalles de esta segunda final del equipo de Lionel Messi, vamos a invitar al jugador designado Jaime Bernal. Jaime, ¿cómo estás? Javier, un saludo. Primero que todo, me alegra tenerte de vuelta. Espero que todo haya salido dentro de todo lo mejor posible. También me mandamos nuevamente las condolencias, te mando las condolencias y un saludo en el cielo a tu padre, que por cierto tenía un gran gusto futbolístico. Muchas gracias. Gracias por estar al frente de Jugadores Designados y por continuar con la responsabilidad de nosotros mientras tuvimos que pasar por estos momentos. Hoy nos convoca, Jaime, la final de la League's Cup. Inter Miami ha derrotado en Chase Stadium 3-1 en un resultado bastante polémico, con declaraciones de lado y lado, y vamos a analizar todos los detalles de este partido que ha dejado como finalista a Inter Miami para enfrentar a Seattle el próximo domingo en Lumen Stadium. Y ¿qué te parece si arrancamos primero como alineó Inter Miami, como alinearon los equipos? Perfecto, sí, bueno, Inter Miami arrancó con Oscar Ustari, por izquierda Jordi Alba, pareja de centrales Maxi Falcón y Gonzalo Luján, Ian Frey por derecha, dos volantes pivotes o doble cinco que fueron Sergio Busquets y Yannick Wright. Más adelante estaban Rodrigo de Paul, Baltasar Rodríguez y arriba Lionel Messi y Luis Suárez. La principal novedad quizás haya sido la inclusión de Baltasar Rodríguez desde el inicio como extremo, supliendo al que había sido más o menos fijo en la alineación de Mascherano, que era Allende. Y ¿cuál fue tu impresión general de este partido? ¿Es Inter Miami un justo ganador? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, el partido, yo creo que hubo varios partidos dentro del partido. Hubo un primer tiempo muy bueno realmente por ambos equipos. Orlando salió a proponer, a asfixiar a Inter Miami, lo hizo durante los primeros 15-20 minutos. Luego Inter reaccionó, tomó el control del partido y sobre el final del primer tiempo cae el gol de Orlando y termina yéndose en ventaja. Y en la segunda parte Inter Miami fue mejor, fue superior, tenía el control de la pelota, si bien no era un equipo que llegara mucho al área rival. Y me parece que hay una jugada que cambia totalmente el rumbo del partido y es sobre el minuto 70-72 con un penal para mí muy polémico sobre Tadeo Allende, y consiguiente al penal una expulsión al jugador que cometió la falta sobre Allende. Para mí cambia el partido totalmente porque no solamente le permite el empate a Inter Miami, sino Sí. que Orlando queda limitado. Así que creo que esa es la jugada que cambia el rumbo del encuentro. A ver, miremosla, tenemos esa imagen en pantalla. Aquí las aguas empiezan a separarse. He observado, siguiendo tu recomendación y también la inquietud personal, varias veces la jugada, y realmente yo creo que efectivamente ya le ha ganado la posición el jugador Allende, y sin embargo el jugador, el ofensor de Orlando,
efectivamente tiene un toque sobre el Brécalo a un punto que es capaz de desestabilizarlo. Es muy sutil porque no hay ninguna cámara que enseñe con total precisión ese momento, pero luego que lo ves en varias oportunidades, se ve muy claramente cómo Allende ha ganado la posición y ese roce, ese empuje, esa desestabilización le causa a él que se tropiece y se vaya al suelo. ¿Viste lo mismo? No, yo no veo lo mismo. Yo no veo lo mismo. Para mí ya había ganado bien, como bien dice la posición Allende. Se están tomando, no hay ninguna. Es más, cabecea al arco Allende. No es que no le permite cabecear, no lo jala, no alcanza a cabecear Allende. Me parece que si bien si pitaba el penal era polémico, si no lo pitaba no creo que hubiera habido tanta polémica, la verdad. Creo que era una jugada muy 50-50, si te digo más 45-55 para el lado de no pitarlo, es lo que es mi opinión. Y me parece que sí, sobre todo que si pitaba esta pena máxima, no haber pitado la pena máxima que le comete, en mi concepto, Sergio Busquets a Angulo, el jugador de Orlando, ahí no hay, hay discrepancias entre lo que hizo el árbitro para un lado y para el otro. Vamos a tratar de convenir e ilustrar a la audiencia en este aspecto. El arbitraje fue terriblemente malo. Sí, y fue terriblemente malo de ambos lados. Sí. Quizás, Jaime, para tratar de un poco afinar el concepto, quizás los errores que él comete afectan más a Orlando, benefician un poco a Inter Miami, pero me parece que es, no diríamos que son parejas las equivocaciones, porque estaba yo detrás del arco de Galese y por poco le vuela la cabeza de un puñetazo después del penal, de doble puñetazo con las manos. Hay una imagen que es desde atrás donde se ve que prácticamente lo golpea al jugador en el rostro, independiente de tocar el balón, cuando este ya le ha ganado en el salto, en el rechazo. Entonces hay una equivocación realmente del árbitro. Claro, esta jugada, como tú lo has manifestado, es posterior a cuando ya prácticamente se ha resuelto el encuentro, porque ya va 2-1 y sin Brécalo, Orlando está jugando ya con 10 jugadores y con toda la presión encima de Inter Miami. Fue muy malo el arbitraje. Vamos a escuchar a Oscar Pareja, quien estaba bastante disgustado en la rueda de prensa, por favor, escuchando sus reflexiones sobre el juego. Por aquí, profesor Javier Rodríguez de Fan Network TV y jugadores designados. Felicitaciones por el equipo que tiene, un equipo muy sólido, muy competitivo, uno de los mejores equipos de la MLS, en mi opinión. Profe, en los partidos anteriores Orlando superó a Inter Miami y hoy la balanza se fue para el otro lado. Más allá, porque quiero sacarlo del tema de las decisiones, ¿qué cree usted que hizo la diferencia para Inter Miami en el día de hoy? Yo creo que tuvimos un muy buen primer tiempo. Tuvimos control. Creo que vinimos a hacer una propuesta que nos obligaba a nosotros también en ir a buscar los goles. Pusimos el juego 1-0. Es difícil sostener la dominancia a Inter. No es fácil esa continuidad del dominio del juego. Y lo del segundo tiempo es que el segundo tiempo se desnaturaliza mucho. Yo creo que el análisis ahí es muy difícil, porque se desnaturaliza con una amarilla que no es. Y bueno. Oscar Pareja habla de desnaturalización del segundo tiempo, es decir, tratando de balancear la opinión. ¿Cuál sería tu conclusión para cerrar el segmento, Jaime? ¿Termina siendo el árbitro el que define la suerte de Inter Miami por encima de su capacidad futbolística? En este partido, y quiero dejar claro, Javier, porque mucha gente, no, que a Inter Miami siempre lo ayuden, no. De hecho, creo que en general el arbitraje este año no ha sido muy favorable a Inter Miami, pero creo que en este partido sí hubo un favor. No es que lo haya favorecido adrede, pero creo que los errores que cometió el árbitro sí terminan favoreciendo a Inter. Repito, en este partido, no como han dicho mucha gente que a lo largo del año y que han cargado a Inter, no estoy de acuerdo, creo, pero en este partido puntualmente los errores sí fueron favorables a Inter Miami.
es muy sorprendente que haya tan baja categoría en el arbitraje en un partido tan extremadamente importante. Si bien este es un árbitro que no es norteamericano, es decir, no va para los dos bandos, sí deja muchas decisiones en el aire con muy mal sabor. Yo te decía lo incómodo que estaba por el hecho de que Gallese no hubiera observado amarilla durante todo el partido y que con la falta que comete Allende podría haber sido una tarjeta roja, una tarjeta de expulsión. Tú mencionas la falta sobre Angulo, sobre Sergio Busquets, que creo que en la mayoría todos estamos de acuerdo que eso pudo haber sido un penal. Demasiadas decisiones discutidas en este partido. Vamos a seguir analizando con más detalle este encuentro. Vamos a escuchar a Javi Morales, quien dirigió desde el banco por Javier Mascherano. Estos jugadores designados, regresamos después de esta pausa. Si eres dueño de un negocio y quieres ayudar a tus empleados a tener un seguro de salud gratuito, contacta a High Impacto. Tenemos expertos que te explicarán el programa Negocios Respondiendo a la Salud. Cuida a tus empleados dándoles un seguro médico pagado por nosotros. Estamos haciendo High Impacto. Llámanos al 954-947-3603. Estás viendo Jugadores Designados, presentado por High Impacto, felices y saludables. Estamos analizando el avance de Inter Miami a la final de Leagues Cup frente a Seattle, quien ha derrotado a Los Ángeles Galaxy. Y naturalmente, Jaime, estamos hablando del controvertido arbitraje del árbitro guatemalteco quien ha dirigido este partido y que ha dejado gran controversia. Jaime, quiero pasar un poco al lado del fútbol para decir que hubo dos jugadores muy importantes, uno extremadamente destacado, Jordi Alba, quien participó en las 3 anotaciones del equipo, en las 3 el balón parte de las piernas de él, y uno que dejó muchísimo a deber y del que se espera demasiado en la final del Leagues Cup, como es Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul, de hecho, en la jugada controversial del gol de Orlando, Rodrigo de Paul tiene participación e incluso una responsabilidad en un balón que él pierde en 2 jugadas previas antes del gol de Orlando, y en varias oportunidades se le vio un poco quedado en relación con los demás jugadores. ¿Cuál es tu evaluación del el reporte individual de los jugadores de Inter Miami, Jaime? Coincido plenamente, Javier. Creo que no solamente Jordi en este partido, sino, como lo hemos dicho muchas veces, creo que la diferencia que hace Jordi Alba es bestial, realmente. Y también coincido en que el desempeño de Rodrigo de Paul es quizás su peor partido desde que llegó a Inter Miami. Estuvo muy impreciso, algo que no es muy usual en él, muy impreciso en los pases, un poco quedado, como lo dices tú, se le vio cansado, y eso se notó. Y bueno, y obviamente alguien sobresaliente que ya sabemos quién es, no sé si hay que mencionarlo, pero tiene el 10 en la espalda. Hay que mencionarlo siempre, Lionel Messi, quien dijo al final del partido a Apple TV que tenía un poco de miedo en el primer tiempo por la lesión que venía durante el calentamiento. Lo observé varias veces tomándose el músculo de su pierna derecha con cierta, vamos a decir, con cierta reserva, preocupado un poco por lo que iba a ser el desempeño del partido, pero al final Lionel Messi se vistió de lo que él es, de un excelso futbolista, de un gran líder, y le dio a Inter Miami no solo en el penal que convierte controvertido, sino que aparte participa activamente en el gol de Telasco Segovia, en el cual un golazo también. Le funciona el cambio a Mascherano y a Javi Morales, Jaime. Totalmente, hicieron el cambio y llega la jugada, un cambio muy arriesgado, obviamente lo ameritaba el partido porque ya se acababa el tiempo, quedaban menos de 20 minutos, hace unos cambios, saca a Baltasar Rodríguez, que había hecho un muy buen partido, por cierto. Sí. Baltasar Rodríguez, otra apuesta que le salió a Mascherano y su cuerpo técnico, sí. Pero hace los cambios, entran Allende y entran Telasco Segovia, y los dos entraron muy bien. Allende entró muy fino, muy activo, le cometen el penal, ya que lo piten a otros es otra cosa, pero le hacen la falta a él, estuvo presente en casi todas las jugadas, y un golazo de Telasco, así que muy bien, la verdad, los cambios le funcionaron.
Escuchemos qué dijo Javier Morales, el asistente técnico de Inter Miami, tras el partido. Recordemos, Javier Mascherano estaba sancionado viendo el partido desde la tribuna. Javier Rodríguez de Fan Network TV y jugadores designados. Dos muy rápidas. La primera, Messi le dio algún mensaje al grupo previo al encuentro. Y la segunda, el cambio de Segovia por Luján. Fue una decisión difícil porque es básicamente caminar al borde del desfiladero, ir perdiendo 1-0 y realmente es una decisión que heló la sangre. ¿Fue difícil esa decisión? La verdad que para nosotros es muy importante, sobre todo su liderazgo, con la experiencia que tiene, los torneos, los campeonatos que ha ganado, y sobre todo para los chicos que tenemos nosotros en el club, ¿no? Que son de las inferiores y todo, o sea, aprender de él en todo sentido, no solo cómo juega, sino también en el hecho de cómo lidera el equipo, ¿no? La verdad que es un lujo tenerlo. Y después el cambio sí, pero o sea, nosotros teníamos que ir a buscar el partido y la verdad de la manera que se nos venía dando y nosotros lo veíamos al equipo bien, Javier lo veía bien porque estábamos en plena comunicación con él y nada, él decide hacer ese cambio que lo vio, sobre todo lo estaba viendo de arriba y siempre es un poquito más fácil, pero bueno, la decisión fue de él y nada, la verdad que le salió muy bien. Hay que hacer un reconocimiento especial para Orlando, Jaime. Oscar Pareja ha logrado consolidar un equipo muy consistente en todas sus líneas, con el liderazgo de Muriel a la cabeza, con extremos tan letales como Angulo, con una excelente línea defensiva, con un gran portero como Galese. Dedícale unas palabras hablando, por favor. Sí, coincido. Creo que Orlando es uno de los equipos, como bien lo dijiste tú en la rueda de prensa, que mejor juegan el fútbol en la MLS. Si algo le hace falta a Orlando es que siempre en estas instancias, como decimos en una frase en Colombia, le falta el centavo para el peso, y es eso lo que está haciendo. Le está haciendo falta a Orlando como ese buen fútbol, traducirlo en ganar algo, y es la única deuda que yo le veo porque es un equipo que juega bastante bien. Al volver a este Jugadores Designados, vamos a hablar del rival en la final el domingo en el Lumen Stadium, el Seattle Sounders. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto. Felices y saludables, ya regresamos. La iniciativa Lili Gardella de High Impacto garantiza tratamiento médico a personas con enfermedades terminales y bajos recursos. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Recibirás acceso a médico primario, especialistas, hospitalización y medicinas. La iniciativa Lili Gardella de High Impacto es la ayuda que esperabas. Llámanos ya. Estos Jugadores Designados, presentados por High Impacto, felices y saludables. Vamos a hablar, Jaime, del rival de turno para Inter Miami en esta Leagues Cup, que es Seattle. Gana 2-0 a Los Ángeles Galaxy, un equipo deteriorado en toda la campaña, que tendría que haber sacado la cara en este Leagues Cup. No lo ha hecho y ha tenido básicamente una campaña para el olvido. Sí, Javier, exactamente. Creo que el LA Galaxy, que es el actual campeón de la MLS, aunque no parezca, es último en la temporada y tenía este torneo en la Leagues Cup como salvación. Así que se jugaban prácticamente gran parte de la campaña en ese partido con Seattle en casa, pero no pudieron. Caen y ahora solo dependerán de ganar ese tercer puesto para conseguir el cupo a Conca Champions. Enfrentó a un Seattle, Javier, que es uno de los equipos para mí más sólidos que tiene la MLS. Un equipo muy bien armado, con grandes jugadores como el argentino Pedro de la Vega, como Dani Musovski, que es el goleador, que será baja, ojo, porque fue expulsado contra Puebla durante 2 partidos, no pudo jugar la semifinal contra el Galaxy y será baja contra Inter Miami. Tampoco estará Tolo, el lateral camerunés por izquierda, que también fue expulsado en el partido contra el Galaxy, pero también tienen a otros jugadores muy importantes como Jordan Morris, como Jesús Ferreira, jugadores de selección, así que un equipo de tener cuidado. Sí, 2 jugadores colombianos o americanos con raíces colombianas, el hijo de David Ferreira, gran jugador y goleador de la selección de los Estados Unidos, un defensa central también, pero hay un dato muy interesante que tú tienes sobre Seattle, quien ha sido uno de los equipos históricos de la MLS, uno de los equipos muy importantes dentro de la historia de la MLS, consolidado no solo por sus triunfos deportivos, sino por su afición y por su estructura deportiva. ¿Cuál es ese dato muy interesante que tienen, Jaime?
Bueno, sí, Javier, en caso de que Seattle llegue a ganar el título de la Leagues Cup, será el primer equipo de MLS en ganar todos los títulos que se pueden en CONCACAF. Ganó la MLS Cup en 2 ocasiones, ganó la Supporters Shield en la MLS también una vez, ganó 4 veces la US Open Cup, ganó la CONCACAF Champions hace 3 años en 2022 y ahora tiene la oportunidad de ganar la Leagues Cup, que es el único título que le falta en las vitrinas al equipo de los Sounders. Así que es un equipo de gran tradición. Bueno, 2 años después de que Lionel Messi aterrizara en la ciudad de Miami ganando la Leagues Cup de manera inolvidable en ese 2023, ese verano del 2023, ahora tiene una oportunidad de sumar el tercer trofeo a su vitrina, segunda Leagues Cup, a Javier Mascherano le ocurre algo especial, y es que es el deseo que tuvo todo el año, y es tener nómina completa. Por primera vez no tiene jugadores lesionados, no tiene jugadores suspendidos, es decir que esta vez podrá, con lo que tiene, escoger a lo mejor y conformar la mejor nómina posible, Jaime. De acuerdo, y hay que sacar también, de verdad, hay que resaltar lo hecho por Mascherano en estos últimos encuentros. Creo que apostó con un par de cambios en ese partido trascendental contra Orlando, y creo que le funcionaron todos. Baltasar hizo un buen partido cuando estuvo en campo, y luego cuando el partido más lo necesitaba hizo cambios arriesgados y le salieron. Así que chapó por Mascherano. Fíjate que el caso de Baltasar Rodríguez es muy importante porque es un jugador que estuvo toda la temporada lesionado y no pudo tener gran participación, pero en un momento clave como fue esta semifinal de la Leagues Cup apareció, y mira cómo apareció, con gran altura, realmente causándole muchos problemas por la franja izquierda a Orlando. Subrayo el papel de Jordi Alba, la constancia y la consistencia de Oscar Ustari, quien una vez más sigue atajando 1, 2, 3 balones que son determinantes en el partido. Y en general, fíjate que el equipo tiene una regularidad interesante, es decir, salvo el caso de Rodrigo de Paul, que es el que me pareció un poco, no diría preocupante, pero sí desgastado quizás por los juegos previos y la no pretemporada que había tenido con el equipo. Fue muy notable, y se hizo mucha falta el Rodrigo de Paul que hemos conocido nosotros en los partidos anteriores. Sí, de acuerdo. Y otro cambio que hizo Mascherano para este partido es jugarse con ese doble pivote con Yannick Wright. Y creo que Wright sin duda es un jugador que sí que le da mucho respaldo y mucha ayuda al medio campo. Se jugó Mascherano, no quería ese duelo de transiciones rápidas que tanto daño le había hecho Orlando, por tener un medio campo que sostuviera más el balón, con Baltasar, con Bright, con Busquets, con De Paul, no jugarse tanto al mano a mano porque no le convenía, y creo que lo hizo muy bien. Y como siempre me dejas a un lado a un jugador que contribuye silenciosamente y que ha mostrado un cambio impresionante en el equipo, que es Ian Fry, supliendo a un hueco permanente que tenía el equipo con Chelo Weigand. ¿Qué puedes decir de Ian Fry? Sí, Ian Fry empezó con problemas con Angulo y su partido fue así. Empezó así y fue subiendo, terminó muy bien, muy aplicado. No la tenía nada fácil, creo que con el jugador más desequilibrante en el mano a mano que era Angulo, pero creo que Ian, si vamos en el mano a mano con Chelo Weigand, a mí dame a Fry todo el día. Muy bien. Luján, intermitente, un acierto, una equivocación, un acierto, una equivocación. No es todavía el defensa central que Inter Miami necesitaría con la consistencia de siempre. La defensa se duerme bastante en el gol de Orlando. Se quedan reclamando una mano que no existió, aparentemente para el árbitro. ¿Hubo mano para ti en el gol de Orlando? Roza la mano, Javier, pero esa sí es una jugada muy clara de reglamento. No le cambia la trayectoria al balón. El balón iba para el cuerpo del jugador, pega en la mano previamente y sigue para el cuerpo del jugador. Así que no cambia en ningún momento el trayecto, ni la mano estaba abierta. Es decir que si bien sí toca el balón la mano, ni le cambia la trayectoria, ni la mano estaba en una posición antinatural, así que no es mano. La final entonces en Seattle será Seattle Sounders contra Inter Miami FC, final de esta Leagues Cup 2025. Todos los detalles los tendremos aquí en Jugadores Designados. Vamos a nuestra última pausa y ya regresamos.
We are High Impacto, a nonprofit organization located in Broward County. We offer health insurance, access to mental health care, assist with your medication co-payments, housing search, and job referrals. All of our services are free. We can come to your home or work to sign you up for these services. Call 954-947-3603 or scan the code on the screen. Esos jugadores designados presentados por High Impacto, felices y saludables, calentamos motores para la eliminatoria sudamericana del Mundial de Fútbol. Y ha salido la convocatoria de Colombia, Jaime, Andrés Román, Camilo Vargas, Daniel Muñoz, David Ospina, Davison Sánchez. Sí, una gran novedad, Javier. Dairo Moreno regresa a la selección Colombia después de muchísimos años. También Deiber Machado, James Rodríguez, Hamilton Campas, Jefferson Lerma y John Arias. Efectivamente, John Arias, el extraordinario jugador que juega en Wolverhampton Wanderers, John Córdoba, John Lucomí, Johan Mojica, Jorge Carrascal. Así es, también está otro jugador que me parece que se merecía este llamado, que es Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quistero, Kevin Castaño, Kevin Mier, Luis Díaz y Luis Suárez. Marino Inestrosa, Richard Ríos, Santiago Arias, Jerry Mina y Gerson Mosquera, los jugadores de Colombia en esta eliminatoria sudamericana, que tiene como principal novedad es que se definen los últimos cupos. Colombia va a enfrentar a Bolivia en Barranquilla. Mientras tanto, Venezuela se juega la vida con Argentina, visitándolo en el Monumental de River, el último partido de Lionel Messi en eliminatorias. Sí, sí, con el empate entre Bolivia y Colombia y un empate entre Venezuela y Argentina, ya quedaría clasificado Colombia automáticamente y se definiría todo entre Venezuela y Bolivia la última fecha. Bolivia juega contra Brasil y Venezuela recibe a Colombia. Definitivamente, y como ya lo sabemos bien, Perú y Chile completamente eliminados de esta competencia, sin ninguna posibilidad, ni siquiera matemática. Estos han sido jugadores designados presentados por High Impacto. Mi colega Jaime Bernal, Javier Rodríguez, les decimos gracias y nos encontramos en la próxima. Bye. Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV.